Buenos días a todos. En nombre de FENADOR les doy la bienvenida al evento de rendición de cuentas del año 2022. Les agradecemos por acompañarnos en este importante momento para nuestra institución. También queremos dar la bienvenida a quienes nos están viendo por el canal de YouTube de FENADOR. Para dar inicio a este evento tengo el honor de presentar al abogado José Arévalo Santana, presidente de FENADOR, quien nos acompañará con su exposición de todo lo realizado por la institución en el año 2022. Hoy significa FENADOR como institucionalidad. Así que voy a empezar con la ejecución de gestión realizada. Este es el presupuesto de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador. Como ustedes ven, o fue el presupuesto del año 2022, 459.376,97, ejecutado 445.971,14. Si bien es cierto, un porcentaje muy pequeño que no se ejecutó, pues porque hubieron cambios de empleados, ahí hay dineros de sobrantes respecto a obras y a ejecuciones que evidentemente se presupuestan en el año y cuando se ejecutan ese valor va quedando, lo cual en los años siguientes se considera al día de hoy como remanentes. ¿Ok? Ustedes ven los costos de gestión administrativa. Cabe destacar que FENADOR tiene una figura diferente, no es la misma figura que manejan las organizaciones deportivas que están acostumbradas a ver. ¿Esto qué significa? 70% de inversión, 30% de gasto corriente, evidentemente porque FENADOR no tiene deportistas, ¿no? Eso es una de las grandes dificultades que nosotros tenemos porque los lineamientos no consideran esos elementos y cuando queremos hacer un gasto de inversión se nos complica. Porque evidentemente si queremos mejorar la residencia, que es para los deportistas, no se nos permite. Queremos comprar aire acondicionado, no se nos permite. Si no tuviéramos una mayor eficiencia en la ejecución de los recursos. Eso nos limita notablemente. Adelante. Bueno, entre las actividades ejecutadas, cabe destacar, ustedes ven ahí la parte de arriba de FENADOR, tenía un plástico que tenía más de 15 años o más de 10 años aproximadamente, no recuerdo bien, lo cual hacía que haya bastantes filtraciones en el edificio y se afecta la estructura del edificio. Notablemente el agua es uno de los mayores oxidantes que existen sobre las estructuras y pues bueno, lo que se realizó es levantar ese toldo prácticamente para hacer una impermeabilización. Cabe destacar que esto de aquí fue generado por recursos de autogestión, es decir, todos los ingresos que, no autogestión, de gestión económica, porque la autogestión que se genera de la estructura que fue construida con dinero público tiene que ser reinvertida en otro ámbito. Se entiende que debe ser reinvertida en estructura, pero evidentemente tampoco en los recursos públicos se nos permite invertir en los edificios o en las estructuras administrativas, otra limitación. Entonces tenemos que buscar la opción. Cabe destacar que cuando llegamos, el centro médico, conocido por todos ustedes de muchos años, tuvo un incendio. Y en ese incendio, que no teníamos dos opciones, o ejecutábamos el seguro o le pedíamos a la compañía de seguro que haga una investigación, y si el incendio podría haber sido provocado, pues llevaba mucho más tiempo para poder obtener el beneficio del seguro. Entonces simplemente se lo hizo como un conato y no pudimos saber realmente cómo se generó el incendio. El incendio si fue provocado, fue muy raro. Tantos años, teníamos creo que 5 meses de haber llegado. Cabe destacar que la estructura de FENADOR permitía tener accesos externos y realmente no supimos porque no había seguridad por ningún lado. Se metían a robar, hubieron muchos robos aquí en FENADOR, entonces no sabíamos realmente cómo se produjo, pero pudimos ejecutar la póliza de seguro y recobrar un recurso importante que ha servido para lo que al día de hoy estamos nuevamente reconstruyendo el centro médico, estamos a un 80% ya, y que pues evidentemente ahí han existido recursos públicos y muchos más recursos privados. Esta es la cancha de FENADOR que la teníamos concesionada, tampoco tenemos de recursos públicos dinero para poder invertir ahí porque evidentemente fue construido con dinero privado, no fue construido con dinero público.
Y tuvimos el beneficio que Fede Guayas tomó la decisión de cambiar su estructura de césped natural a césped sintético, y este césped natural, es un agradecimiento especial que nos dio para Roberto Ibáñez, Fede Guayas, que nos permitió nuevamente sembrar el césped con otra inversión hecha por gestión económica, que al día de hoy tienen una cancha que calculo yo en unos 20 días la vamos a tener lista ya para hacer eventos nacionales. Podrían aquí jugarse la previa de los Juegos Nacionales junto con el contexto de la residencia, que también ya van a estar listas. La cancha de césped sintético, una cancha de césped sintético que tenía 3 años, estaba así, en esas condiciones, porque tampoco había tenido mantenimiento y a su vez había tenido mucho desgaste el primer año, ¿no? Cabe destacar que no habían retornos de ingresos de esa cancha de césped sintético, es decir, solamente se utilizaba, habían costos de luz. Se hizo un análisis bastante importante de los costos de energía eléctrica con los ingresos de alquiler. No había costos de alquiler, había solamente ingresos, costos de energía eléctrica muy altos, pero habíamos encontrado que habían como 20 convenios con diferentes organizaciones por su utilización. Entonces, tuvimos la acertada idea, y digo la acertada idea, de concesionarla. Hoy día esa cancha está concesionada, le genera un ingreso a Fedenador y evidentemente también sirve para los eventos que nosotros necesitemos hacer, ¿no? Luego tenemos, como les decía, la parte de la residencia. Esto ustedes ven el hall. Esto estuvo también bastante complicado los últimos 5 años. Tampoco recibió mantenimiento los últimos 5 años y pues bueno, nos hemos cambiado totalmente la infraestructura de la parte del techo, lo que es gypsum, la entrada. Calculamos nosotros que a finales de este año tenemos una residencia en todos sus espacios al 80% lista ya para su utilización en buenas condiciones. Bueno, las actividades, Fedenador es el dueño de la estadística, ¿no? Es decir, Fedenador es quien maneja la estadística de todo el sistema deportivo nacional, así lo dice la ley en el artículo correspondiente. Y tuvimos la gran idea de establecer un sistema estadístico para ver los resultados de los Juegos Nacionales. Este es mi data. ¿Qué es lo que significa esto? Ustedes pueden entrar a este sistema estadístico y ver quién fue el ganador de la medalla de oro en los Juegos juveniles o prejuveniles o de menores, en cuál ciudad y cuál fue su récord. Por ejemplo, en pesas, halterofilia, si nosotros queremos saber quién es el deportista que ganó la última medalla de plata, en qué categoría, en qué modalidad, si fue en Bion, en qué ciudad, cuál fue su ubicación, entran a mi data y lo pueden encontrar. Esto va a ir para todos los Juegos Nacionales y lo que queremos a futuro es que sirva a las federaciones provinciales para todos los campeonatos nacionales. Luego tenemos la certificación de capacitación a cargo del Departamento Técnico Metodológico, que es el elemento fundamental. Mucha gente a veces decía, ¿para qué está Fedenador? Y bueno, yo les digo para qué está Fedenador. Cuando uno es médico, cuando uno es abogado, uno se gradúa y no puede quedar ahí. Hay un contexto de capacitación constante, hay un tema de conocimiento permanente, los lineamientos médicos cambian, las condiciones jurídicas cambian, existen reformas a la ley. En los abogados tenemos algo que se llama registro oficial, donde vemos cuánto ha modificado, cómo se ha cambiado la ley. Lo mismo pasa con los médicos. Y evidentemente la tecnología en el deporte evoluciona de manera permanente. Las condiciones de preparación de los atletas, la forma de medir evidentemente las condiciones físicas. Y al día de hoy, una preocupación que nosotros vemos bastante grande, porque hicimos un censo que lo estamos actualizando, es que el 70% de entrenadores a nivel nacional del país, sobre todo en el deporte formativo, no tienen conocimientos o no tienen un título de licenciatura en educación física. Solamente hay un 30% que tienen ese título y hay un porcentaje menor que tienen título de 4º nivel. Esto significa que el empirismo, que no es malo porque también es reconocido como una ciencia, sobresale en los entrenadores del país. Pero ahí hay un problema, porque el empirismo, si bien es cierto, establece con las condiciones globales en lo que tiene que ver al conocimiento por la experiencia, hay técnicas adecuadas para la metodología de enseñanza para los niños.
un niño puede lesionarse, puede afectarse, sus condiciones hormonales pueden variar dependiendo del trato y del conocimiento que tenga su entrenador. Entonces, en virtud de eso, nosotros hemos establecido los niveles de certificación, nivel 1, nivel 2 y capacitaciones complementarias. ¿Esto qué va a significar? Y es lo que queremos que el Ministerio apruebe, que es un departamento de licencias. Es decir, si los entrenadores que están en los Juegos Nacionales no tienen su certificación de licencia, no pueden dirigir, porque eso quiere decir que no han actualizado sus conocimientos. La idea es, en futuro, tener un instructivo que evidentemente califique un escalafón, ¿no? Pues tampoco puede ser que un entrenador tenga 15 años en una organización deportiva, sea técnico en refrigeración y sea el jefe técnico metodológico y gane $3.000 y venga una persona al día de hoy que tenga bastantes conocimientos, sea máster en una especialidad, sea licenciado en educación física y de acuerdo al escalafón que existe solamente gane $1.500, que de repente no estaría mal, pero no hay un contexto evaluativo. Y el Ministerio del Trabajo, para aplicar el artículo 172, que es el visto bueno para medir el trabajo que hacen los entrenadores, evidentemente necesita un instructivo que nazca del deporte para establecer la medición de esa experiencia y así para lo que se viene, es decir, para quienes van a ingresar a una organización deportiva, tengan el conocimiento y la condición adecuada para aquello. Por eso tenemos certificación 1, nivel 2, y luego vienen las capacitaciones complementarias. ¿Cuál es la idea de las capacitaciones complementarias? Hay entrenadores que evidentemente tienen muchísima experiencia y el status quo no les permite, precisamente porque no hay un nivel de calificación de entrenadores, les permite tener un conocimiento por encima de los entrenadores, inclusive jóvenes. Entonces, la capacitación complementaria es un poco para valorar, atraer el conocimiento de aquellos entrenadores y así de esta manera hacerlos parte de la actualización del conocimiento, impartir esa experiencia, pero sobre todo que permita más adelante sea miembro del estado de estructura académica de FEDENADOR. Hay, no sé, me permites, nosotros ya tenemos de esos entrenadores de capacitaciones complementarias, tenemos 2 entrenadores, Guayas y Cotopaxi, que ganaron el primer lugar. Ese primer lugar les ha permitido irse a capacitar a México. FEDENADOR paga todos los gastos y como premio se les ha permitido, que es el grupo primario de expertos, está un poco relacionado al tema de las complementarias, pero bueno, ese grupo primario de expertos ha permitido efectivamente que estos entrenadores sean parte del equipo del conocimiento de FEDENADOR, es decir, son docentes ya de FEDENADOR y aparte de ser docentes de FEDENADOR van a ampliar sus conocimientos en el extranjero. Bueno, tenemos diferentes convenios, este es un convenio importante porque lo que queríamos es que el CECAP avalice nuestras capacitaciones. Hemos tenido algunas dificultades para poder, por estas condiciones burocráticas, para poder terminarlo de ejecutar, pero evidentemente, ¿qué queremos? Queremos que se avalice, se certifique, pero nos interesa mucho más que esa certificación del CECAP esté a la par con los lineamientos que vamos a implementar con el Ministerio del Deporte a fin de que las certificaciones y la capacitación del CECAP tengan una línea de certificación. ¿Ok? Cosa que así el entrenador tenga mucho más valía su capacitación. Bueno, dentro de las actividades jurídicas hay aprobaciones de algunos reglamentos, ese es otro de los problemas que teníamos, que para que los reglamentos de FEDENADOR se aprueben en el estatuto anterior estaba que tenía que hacer la asamblea, y eso era una limitación bastante grande. Entonces, al día de hoy ya los reglamentos los aprueba el directorio, y evidentemente tenemos una serie de reglamentos que han servido. Entre eso va a haber un reglamento muy importante, que es el reglamento con respecto al tema de las apelaciones. Este sí lo vamos a pasar al Ministerio para que tenga una aprobación, porque no puede ser posible que aquí vengan apelaciones de cualquier tipo, y vamos a tratar de copiar la misma línea de Liga Pro, ¿no? Es decir, usted cancela un valor, si usted tiene la razón,
ese valor será entregado, devuelto, pero si usted no tiene la razón, pues ese valor quedará para la institución. ¿Ok? Que esa es la idea para frenar un poco esto de muchas personas que vienen sin afectar el derecho a la recurrencia que evidentemente tienen todas las personas. Bueno, ustedes pueden ver, hemos tenido algunas apelaciones, algunas resoluciones. Es más, una de las cosas que nos llamó mucho la atención, que una de nuestras resoluciones fue dado de baja por una intervención, no sabemos por qué, pero evidentemente pasó. Y bueno, ahí tenemos la elaboración de 41 contratos civiles de prestación de servicios de capacitación, es decir, la capacitación ha tenido bastante importancia y renombre en FEDENADOR. Y bueno, ya está aquí. No sé si tengan alguna pregunta. Abrimos el espacio para las preguntas. Les invitamos a formular sus inquietudes y comentarios en torno a la gestión que ha realizado FEDENADOR en el año 2022 en este evento de rendición de cuentas. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, Pepe. Te agradezco y primero que nada, de parte de nosotros como Coordinación y Ministerio del Deporte, un agradecimiento hacia ti, hacia FEDENADOR por lo que tú comentabas, por contar siempre con ustedes ante cualquier necesidad, desde alojamiento para deportistas, buscar resolver los problemas que muchas de las organizaciones deportivas tienen acá en nuestro territorio y saber que siempre hemos podido contar con una llamada, un oficio y vamos a obtener una respuesta positiva. Eso realmente personalmente y como coordinación lo valoramos muchísimo. Así que primero que nada un agradecimiento y felicitación por tu gestión, Pepe. Y luego de la presentación, la importancia de la capacitación, sobre todo para nuestros entrenadores, que finalmente son quienes tienen ese vínculo directo con el deportista y que son quienes van a lograr sacar lo mejor de cada uno de nuestros deportistas. Y el tema de valorar esa experiencia que tienen muchos de estos entrenadores. Lamentablemente, hace algunos años, el denominador común de la mayoría de los entrenadores acá en el país era, podríamos llamarlo la informalidad. Informalidad no porque no supieran o que no, era la constante en el deporte. No había una profesionalización del deporte, no había una capacitación. Es verdad que muchos de estos entrenadores, como tú lo decías, no contaban con un título, una licenciatura en educación física, pero tenían un conocimiento y una experiencia que realmente es quizás tan o más valiosa que ese título. Así que tener esa capacidad de que FEDENADOR puede encontrar a través de convenios con el SECAP o con diferentes instituciones la capacidad de poder formalizar a esa gente, creo que es importantísimo, no solamente por ellos, que creo que se lo merecen después de tantos años trabajando con nuestros deportistas, sino porque ahora sí ellos van a poder tener ese cartón o esa formalidad que les va a permitir continuar trabajando e impartir y compartir esa experiencia que tienen ellos con los entrenadores que vienen después, que tú bien lo dices, el joven tiene un ímpetu, tiene unas ganas, tiene mucho conocimiento científico en ocasiones, pero falta quizás esa experiencia, ese manejo con los deportistas. Y yo creo que esa mezcla o complementar esas dos aptitudes que tienen estos grupos distintos va a ser muy valiosa para nuestros deportistas. Así que en ese aspecto sobre todo quería felicitarte y motivarte para que sigan trabajando en ese sentido. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Bien, presidente Arévalo y asistentes, buenos días. En cuanto al informe, vemos que hay algunas áreas que se han tocado muy interesantes, sobre todo la profesionalización de los entrenadores. Ahí quisiera consultar el tema de la coordinación. ¿Es factible? De pronto yo sé la respuesta. Con las federaciones ecuatorianas por deporte, que tienen justamente los técnicos que dependen de ellos, si es que hay esa coordinación para que se logre la profesionalización de los mismos. Y la segunda consulta, abogado, el tema muy importante, muy interesante, tener un archivo de los Juegos Nacionales. Personalmente, yo creo que la mayoría de quienes hacemos prensa, que no es solo fútbol, el deporte, nos interesaría conocer a partir de qué Juegos Nacionales están ya subidos al sistema,
porque, reitero, sería interesante conocer el desarrollo que tuvo Neisy de Homer, los campeones olímpicos, o quienes están ya brillando en el deporte de alto rendimiento. Esas dos consultas de abogado. Gracias. Ok, la primera sí, tenemos coordinación con las federaciones ecuatorianas, porque no nos olvidemos que el ente rector del deporte es la Federación Ecuatoriana en lo que tiene que ver a la parte técnica. ¿Esto qué significa? Digo el ente rector y hago el hincapié en la parte técnica porque evidentemente el ente rector del deporte en general es el Ministerio Sectorial, pero el ente rector en lo que tiene que ver a la parte técnica son las federaciones ecuatorianas. Entonces, para nosotros tener este banco de estadísticas, necesitamos el informe de las federaciones ecuatorianas. Eso en el ámbito de la información. ¿Y esto qué significa? ¿No? Significa de cómo van a ser los juegos, de qué manera se van a implantar. Lo que a mí me gustaría, y esto fue algo que le propuse a Augusto Morán en su momento, es tener una relación directa con las federaciones ecuatorianas, pero no puedo ir a golpear la puerta a las federaciones ecuatorianas, porque lo lógico sería que entre el Comité Olímpico Ecuatoriano y Federación Deportiva Nacional del Ecuador pueda manejarse ese contexto. Para mí eso es un sueño, ojalá que se pueda lograr en algún momento antes que yo me vaya, porque desde que estoy en el deporte, por allá desde el 2011, poquito nomás, ha sido bastante difícil. Hay y creo que ustedes lo han vivido, hay un distanciamiento entre Comité Olímpico, federaciones provinciales, asociaciones provinciales, federaciones ecuatorianas, y eso no puede seguir así. Ojalá que el día que yo ya me vaya de la dirigencia deportiva amateur, porque para mí con Fenador yo termino la dirigencia deportiva amateur, no hablo de la profesional, puede ser eso otro espacio, pero yo creería que ojalá se pueda hacer, ojalá que podamos trabajar todos juntos. Eso es un sueño, espero que se pueda cumplir y ojalá se pueda dar ese gran paso. Con respecto, sí, los últimos Juegos Nacionales fueron categoría prejuvenil, es a partir de esos Juegos Nacionales de categoría prejuvenil y vienen las memorias. Es decir, ahora que vienen los Juegos Nacionales de menores y los Juegos Nacionales juveniles, se continúa con esta información para poder tener ese banco de datos y va a haber una memoria que reposará en el Comité Olímpico, en el Ministerio del Deporte, en las 24 federaciones provinciales, donde efectivamente se determinará las memorias de cada competencia y en el archivo de Fenador, cosa que así, mañana pase lo que pase, si hay un incendio, si se afecta todo, la data, ojalá que después de 10 años con este plan que se ha establecido, se pueda en 10 años decir, bueno, vamos a ver qué pasó hace 10 años y tener ese banco de datos, ¿no? Una de estas cosas las tiene la Confederación Sudamericana de Fútbol, que tuve la oportunidad de estar allá. Tiene una información riquísima con respecto a torneos internacionales, una cosa impresionante. Entonces, esperamos que efectivamente se pueda sostener, que la puedan mantener y que así de esta manera todos los deportistas, cuando digan después de 10 años, yo participé en tal, mira, aquí estoy, como ahora lo tienen por las redes sociales. ¿Ok? Bueno, muchas gracias, presidente de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador, estimados amigos. Carlitos Morán, pues director zonal. Más que una pregunta, más bien fortalecer este espacio que es justamente público por mandato constitucional para fortalecer, digo, aquello, en su artículo 95, justamente la obligatoriedad que tienen los funcionarios, en este caso públicos, o que sean privados, pero que el servicio, con servicio público. Eso hace posible de que la transparencia dentro de un proceso de gestión administrativa en el ámbito del deporte prevalezca por sobre todas las cosas en beneficio de toda esa gran comunidad que se tiene que ver Fenador. Por ello, comparto mucho lo que establece también el numeral 4 del artículo 100 del mismo marco constitucional, y viendo la presencia de muchísimos aquí funcionarios que trabajan dentro y fuera de la Fenador, son testigos fehacientes de que este es un informe de rendición de cuentas, como lo establece la Ley Orgánica también de Control Ciudadano, de participación ciudadana en beneficio de lo que hace el manejo de las cosas públicas en beneficio de toda la ciudadanía. Quisiera más bien, estimado presidente, en algunas ocasiones que hemos conversado, y he visto este informe de la capacitación que se tiene con todos los profesionales
que se hace este seguimiento de esta gran planificación, organización, la supervisión, control del rendimiento académico de todos los profesionales del deporte, porque si bien es cierto, ha mencionado que no forma deportista, senador, sino que capacita a todo un profesional que mañana tendrá una influencia directa con las federaciones ecuatorianas por deporte, como bien se lo he dicho, la Federación Deportiva del Guayas, que efectivamente surge ese deporte formativo encaminado hacia el alto rendimiento, las ecuatorianas que van por ese sentido y también con el Comité Olímpico Ecuatoriano. Quisiera, presidente, si sigue en mente ese proyecto del Instituto de Capacitación para Profesionales, de buscar ese enlace, y de antemano quiero decirle que una bonita noticia, la Corporación Internacional de Gestión Educativa a nivel internacional, Corpos-IGED, que próximamente se le haré llegar para que establezca un convenio a nivel internacional con muchas universidades, como Venezuela, Chile, Perú, Bolivia y también de España, en Europa, y que tiene su sede en Miami, para que juntamente, si está en mente ese Instituto de Formación de Capacitación de Profesionales, sea posible y se concatene con todo esto que estoy mencionando, y felicitarlo, presidente, porque da cumplimiento no solamente al marco constitucional, sino también a esa vocación de servicio en beneficio del deporte ecuatoriano. Felicitaciones. Gracias, Melvin. Sí, lo del instituto está en pie, es más, ya conversamos sobre el tema. Tenemos el espacio, que puede ser el primer piso o puede ser la área que está junto a las residencias, porque si el fútbol tiene el Instituto de Fútbol, nosotros queremos tener el Instituto Nacional del Deporte, donde los licenciados en Educación Física se puedan graduar o especializar en diferentes disciplinas. Lo único, tenemos toda la idea, lo que falta es concretarla y evidentemente el recurso para poder implementarla. Pero ya tenemos hasta el espacio, hay un borrador en primera instancia del CENESIT, aquí está Neri, que evidentemente inclusive se ha hecho un análisis del CETET para ciertas certificaciones, lo del CECAT. Hay algunas cosas interesantes que se han hecho, claramente esa información está dentro de lo que tiene que ver a la información pública. Pero continuamos en ese camino y esperemos se lo pueda lograr, ¿no? Es decir, que FEDENADOR tenga un instituto de capacitación o un Instituto Nacional del Deporte. Yo antes de, si no hay más preguntas, yo sí quisiera pedirle a todos ustedes algo importante. Siempre vale destacar que este trabajo que está aquí tiene muchas lágrimas y esfuerzos, pero no lágrimas y esfuerzos mías, sino lágrimas y esfuerzos de quienes trabajan conmigo. Porque no puedo dejar de agradecer a todo el Departamento de Mantenimiento, que hace un esfuerzo bastante importante, a todo el Departamento Administrativo, desde sus diferentes áreas, desde la parte jurídica, la parte técnica, César, Neri, quienes lo acompañan, Fabiola, su equipo, José, Otto, John, de la parte de comunicación, y la gente que tiene muchos años aquí, Manuel, que este trabajo, evidentemente yo estoy a la cabeza, no, pero detrás mío hay un grupo de gente que trabaja todos los días, pero sobre todo tiene la virtud de tenerme paciencia. Así que les pido un gran aplauso a todo este equipo. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Sin ellos no lo podría hacer. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa gracias al auspicio de Telconnect Latam. Soy Cintia Mesa, nos vemos la próxima semana en una nueva edición. Que la pasen muy bien.